A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en nuestro streaming, en nuestra web www.telesucesos.net. Además que también subimos este programa luego de su emisión al aire a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia aquí del licenciado Guillermo Abad Zamora. Él es un licenciado en Administración de Empresas, especialista en Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Fue secretario de Movilidad en el periodo de mayo del 2019 a septiembre del 2021. Trabajó también dentro del tema de Tránsito Terrestre, Transporte y Seguridad en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y vamos a hablar primero porque el 20 de agosto pasado se llevó a cabo en la ciudad de Quito el conversatorio organizado por la AEAD, que es la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices, básicamente del Ecuador, sobre la seguridad vial del Ecuador, con el enviado especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Jan Todd, Sonia Quesada, representante de la OMS o OPS en Ecuador, y Juan Enrique Quiñones, representante adjunto de UNICEF en Ecuador, y además estuvo esto con la conducción de Guillermo Abad Zamora, que además es presidente y fundador de Justicia Vial. Licenciado, este conversatorio trató básicamente sobre el tema de la siniestralidad en el Ecuador. Los porcentajes, lamentablemente, se mantienen el porcentaje de crecimiento de la siniestralidad. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, tuvimos la oportunidad de hacer un análisis con el señor Jan Todd, que es el líder mundial de la seguridad vial, y se analizó específicamente la siniestralidad en nuestro país. ¿El señor Jan Todd es el mismo que era de la escudería Ferrari? Exactamente. El mismo, ¿no? El ya, mismo. correcto, que era el director de Ferrari acá. Después fue de la FIA y ahora está trabajando entonces con las Naciones Unidas. Como enviado Correcto. especial. Ajá. Es exactamente la misma persona. Entonces, una celebridad en realidad, Jan Todd. Y bueno, hicimos el análisis de 20 años de estadística en el país. Es decir, no solo nos quedamos analizando los últimos años, sino vimos 20 años de estadística, le dimos lectura a esa estadística y se logró concluir que la tendencia en el crecimiento de las tasas promedio anual, tanto de siniestralidad como de mortalidad y de morbilidad, están al alza durante estos últimos 20 años. Esa curva ha estado siempre subiendo. No sé si en la pandemia de pronto se ralentizó y después ha seguido subiendo. Sí, efectivamente, este es un promedio anual y claro, la tendencia siempre es al alza. Como usted bien lo menciona, en la pandemia, que no debería haber existido ni un solo siniestro, igual tuvimos cerca de 16,000. 16,000. 16,000 de los que normalmente son 21 o 22,000. Es decir, tuvimos una reducción del 30% aproximadamente. Pero, inclusive, sin vehículos somos capaces de generar una alta siniestralidad. Entonces, en ese promedio se logró determinar que en el caso de los siniestros de tránsito, el crecimiento es de cerca del 5%, el caso de la mortalidad es del 5.5%, y en el caso de la morbilidad, que son los heridos, 8.4% de crecimiento anual promedio durante estos últimos 20 Morbilidad años. Es heridos, correcto. Para la gente que seguramente se pregunta qué es la morbilidad y qué es la mortalidad. Mortalidad está claro, el término mismo lo dice, morbilidad es heridos. Es heridos, efectivamente. Entonces las estadísticas son preocupantes, llama mucho la atención. Se analizó que en el año 2015 Ecuador estuvo entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo, en el puesto 17º. 2015, con 27 muertos por cada 100,000 habitantes. Pero en este último año, con los datos de la propia OMS, Ecuador está con 22 muertos por cada 100,000 habitantes, lo que nos estaría nuevamente llevando a estar entre estos 20 países con mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué estamos en esos índices? ¿Qué es lo que provoca? Porque aparentemente por leyes parece que no faltaran, ¿no? Incluso se dice, leyes sobran, pero falta aplicación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, justamente ese es otro punto que lo analizamos en el conversatorio. Nuestra ley, tanto la del 2008, cuando se creó la ley de transporte, y sus respectivas reformas, incluida la del 2021,
recogen más del 90% de las sugerencias dadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros viales. Ese es un punto a favor por parte del país. Pero ¿cuál es el punto negativo? Que menos del 50% de estas sugerencias no se aplican, hasta el 50% no se aplican. Entonces tenemos una ley que está dedicada o que tiene como objetivo mitigar la siniestralidad vial, pero no se la cumple hasta en un 50%. Consecuentemente, pues la ley no es aplicada y por ende tenemos esa alta siniestralidad. Y una de las cosas más preocupantes que también se analizó es la falta de educación vial, la conciencia ciudadana, es decir, el 96% de los siniestros de nuestro país son atribuibles al factor humano, es decir... ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 96%. 96, casi todos. Casi todos, sí. O sea, inicia en uno, en el conductor, ahí va. La responsabilidad individual, como conductor, como pasajero, como peatón, como ciclista, no conocemos las consecuencias de infringir la norma y la irrespetamos. ¿Y el otro 4% qué es? Por ejemplo, estado de las vías, alguna cosa que no depende de exactamente, son factores exógenos del clima, falla mecánica, mal estado de la vía. Pero somos número uno en echarle siempre la culpa o al clima o al bache o al que fuere. Es muy difícil que nosotros mismos reconozcamos nuestra propia responsabilidad. Y mire que esto está muy a la par y tiene plena coherencia con la causalidad de la siniestralidad vial en el país, que también se analizó. La primera causa de siniestros viales en nuestro país es el distractor, es decir, el celular está matando personas no solo en nuestro país, sino en el mundo. ¿Qué porcentaje? 22%. Casi un cuarto, digamos, a uno de cada 4 percances, accidentes, causa de la distracción. Por la distracción, por no estar pendientes de lo que está sucediendo en la vía. Pero la segunda sí es realmente preocupante, porque eso dice mucho del comportamiento de los usuarios viales. Y la segunda causa es el no respetar las señales y normas de tránsito. Es decir, a los usuarios de las vías en nuestro país, al ciudadano ecuatoriano, no le gusta respetar las normas de tránsito. ¿Ese qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando del 18%. Un 18%. Es decir, no nos interesa el semáforo en rojo, no nos interesan los límites de velocidad, no nos interesa el pare, es decir, no respetamos las señales de tránsito. Es un problema que viene desde abajo, usted lo acaba de decir hace un momento, educación vial. Efectivamente, es decir, esto sí llamó mucho la atención, no hay conciencia, ese mal comportamiento, y eso deriva en algo que realmente es más preocupante todavía, ya analizando todos los factores de este conversatorio, es que si tenemos una ley que no se aplica por el propio Estado, si tenemos los ciudadanos que no les gusta respetar la ley, estamos cayendo en una especie de institucionalidad. Es decir, ya no hay respeto por la autoridad, ni por las leyes ni por la autoridad. La institucionalidad o la institución del irrespeto, entonces. Exactamente. Y que es a lo que llega, y esto es lo más preocupante, que ya los usuarios viales empiezan a hacer sus propias leyes y empiezan a dar sus propios criterios y empiezan a hacer su propio ordenamiento. Entonces yo puedo hacer doble fila para girar a la izquierda ¿no? Es mi propia ley, ¿no? Hay algunos que dicen, no, es permitido en todo el mundo girar a la derecha, no importa cómo esté el semáforo. Efectivamente, ¿no? O tenemos un tránsito cargado y dicen, no, mejor me voy a subir al parterre o me meto a la ciclovía, o simplemente no respeto el semáforo en rojo porque mi tiempo es más importante que el tiempo de los demás. Entonces ese problema ya es muy preocupante, porque cualquier acción que la autoridad quiera hacer en cualquier ámbito, local o nacional, va a ser objetada. Mire usted que la propia institucionalidad de nuestro país empieza con el propio Estado. En este caso, mire, tenemos una reforma a la ley del 2021 que claramente establecía que en 180 días debía emitirse un reglamento para aplicar justamente todas estas reformas que la OMS y la ONU nos han dado para mitigar los siniestros viales, y además actualizar la norma, porque en temas de transporte continuamente hay evolución. ¿Y eso? ¿No ha pasado nada? Y el reglamento ya lleva 2 años y medio de incumplimiento, es decir, el propio gobierno central está incumpliendo una disposición legal. Entonces el ciudadano... No hay reglamento. No hay reglamento. Entonces el ciudadano dice, pero si las autoridades incumplen, ¿por qué voy a cumplir yo? Y ahí se fomenta esta institucionalidad. Por eso es importante, y ese fue un llamado que se le hizo el propio
señor Todd, a las autoridades que emitan ese reglamento, porque va a permitir la ejecución de ciertas reformas. Como por ejemplo, mire, tenemos ya una tasa de siniestralidad que todavía no se ve reflejada en estadística porque no hay la figura jurídica de los famosos scooters, que son los sistemas de transporte de movilidad individual que son reconocidos en la ley, pero que tienen que ser regulados. Usted ve ahora que en un scooter que es para una persona, pues son transportes de movilidad individual, van hasta 3 personas sin casco, en sentido contrario de la vía, van por las veredas, van en el carril exclusivo, es decir, sin ningún tipo de precaución. Y cuando hay un siniestro, no hay cómo tipificarlo porque no está todavía reglamentado. Entonces ponen como arrollamiento, ponen como irrespeto a la norma, pero en realidad están siendo generados por este tipo de vehículos. Esto lo regula la ley, no se lo puede aplicar por falta de reglamento. Se habla ya de movilidad, porque siempre hemos hablado de tránsito, y la diferencia entre tránsito y movilidad es muy amplia. Sin embargo, en temas de movilidad hay un factor importante que es la jerarquización de la movilidad, cómo se deben invertir los recursos provenientes de transporte y de las multas de tránsito para la movilidad, tampoco se puede implementar. Se habla de la estandarización de la revisión técnica vehicular. La revisión técnica vehicular tiene que ser igual aquí en Quito como en el cantón vecino. No puede existir permisividad entre uno y otro. Es decir, claro, me voy a Machachi, dicen algunos, me voy a Cayambe, en el un lado no paso, en el otro lado sí paso, y hay una estandarización, y esta estandarización debe tener normas ISO que ya vienen inclusive desde hace tiempo atrás, y que en el caso de nuestra ciudad parecería ser inclusive que nuestros centros de revisión técnica vehicular no tienen ni autorización de la ANT ni tampoco tienen estas normas de ISO, que habría que estar pendientes de aquello. Algo que es importantísimo y que lo dice en las propias sugerencias de la Organización Mundial de la Salud: todos los sistemas de transporte, tránsito y seguridad vial deben tener plataformas de control y gestión de tránsito, es decir, mitigar los siniestros viales y las infracciones de tránsito con un mejor control, pero reduciendo la intervención del factor humano, porque el factor humano es muy subjetivo. Esa subjetividad le lleva a una discrecionalidad, y la discrecionalidad termina en corrupción. Cuando hay sistemas tecnológicos o plataformas que controlan y gestionan el transporte y el tránsito, esa intervención del factor humano se reduce y consecuentemente las sanciones son mucho más objetivas y además generan un registro pleno que le permite con evidencia y todo, por supuesto. Exacto, claro, que le permite a la autoridad sancionar. En este caso también, para hablar del caso de Quito, hay una ordenanza 017 que estableció justamente el control y la gestión del transporte y el tránsito verde a través de plataformas. Entiendo que se contrató una última ya que es del nivel 4, que controla y gestiona el transporte principalmente público. También debe cumplir con ciertas características, ciertas condiciones, ciertas certificaciones, que es importante que se las tenga para que no tengamos sorpresas luego de que estas plataformas no hayan tenido su certificación, que también está incluido en la reforma a la ley. Tenemos en la ley también la gestión de la velocidad a través de sistemas tecnológicos, que es fundamental en el mundo. Hacían una pregunta curiosa al señor Todd, porque él en su exposición decía: me he enterado que aquí en Quito están generando prisión de 3 días para las personas que exceden el límite de velocidad. Yo quisiera decirles algo: yo les daría 30 días, no 3, porque la velocidad es la primera causa de muerte en un siniestro. Entonces, claro, a nosotros nos sorprende muchas cosas o las leyes muy severas, porque justamente estamos con nuestra conducta de mal comportamiento queriendo imponer nuestra propia comodidad, nuestro propio interés particular, y nosotros decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro, además que esto tiene que, por supuesto, ir acompañado del tema técnico, señalización, ¿no? Que permita, y a través de aplicaciones, como usted dice, el poder hacer una sanción adecuada con verificación también. La ley existe, no existe un reglamento, y ante eso también, claro, todas estas iniciativas, el control de velocidad, el poner plataformas, todo eso es como que quedan también un poco en el aire, ¿no? Porque al no haber reglamento, claro, está en la ley, claro, que también la ley y las disposiciones legales en el Ecuador dice que así no haya reglamento, se puede aplicar las sanciones, existiendo ley más no reglamento. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que está faltando ahí por parte del Estado? ¿Voluntad de hacer el reglamento primero? Mire, determinarlo, de presentarlo. Esas fueron parte de las conclusiones. Es decir, ¿qué es lo que le falta al país? Si tiene una buena ley,
tiene una infraestructura en relación a otros países mucho mejor. Pero ¿qué es lo que se puede ¿Quién hacer? tiene que hacer el reglamento? ¿La Agencia Nacional de Tránsito? La Agencia Nacional de Tránsito con el Ministerio de Transporte y Ajá. presentarla al señor presidente para su firma. Entonces, se habló de lo que algo ya se hizo en España en el año 2002 y me permite comentarlo, claro, porque eso es lo que hay que hacer en el país. En el año 2002 España tenía 2 dígitos en su tasa de mortalidad, es decir, estaba por los 12 muertos por cada 100.000 habitantes, que eso en la Comunidad Europea era inaceptable. Ahí en la Comunidad Europea todos los países tienen un dígito y en el caso de España estaba con 2. Y España estaba con 2. Entonces la Comunidad Europea dijo esto es inaceptable y tienes que reducir al 50% los siniestros, consecuentemente al 50% tu tasa de mortalidad, y le dieron un plazo de 5 años. Y justamente ellos empezaron con una campaña que se llamó la implicación de toda la sociedad, en donde el Estado, a través de sus funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, trabaja para la seguridad vial. El Ejecutivo trabaja con la política pública que se va a implementar, el Legislativo haciendo las leyes para mejorar la seguridad vial y la justicia respaldando esas acciones, sancionando con severidad a quienes incumplen lo trabajado por el Ejecutivo. Todos reman para el mismo lado, primero. Por un lado. Y por el otro lado, la sociedad a través de los medios de comunicación, de la empresa privada, de la industria automotriz, de las organizaciones que trabajamos por seguridad vial, dándoles un rol específico. Por ejemplo, los medios de comunicación, y le agradezco por el espacio, y usted va a entender que estamos enmarcados en este rol. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Difundir la magnitud y la naturaleza de este problema llamado siniestralidad vial para sensibilizar a la sociedad. El rol de los medios de comunicación. El rol de la empresa privada, vincular en sus campañas de responsabilidad social a la seguridad vial. El rol de la industria automotriz, generar vehículos más seguros. El rol de las ONGs, en mi caso, publicitar las acciones efectivas y recusar las ineficientes, que es lo que justamente estamos haciendo en este momento. Con esa implicación, con ese compromiso, con esa articulación de todos los roles de los diferentes actores de la sociedad, es que se puede sacar al país adelante en temas de seguridad vial. Y eso tiene que ser un trabajo conjunto, por supuesto, ¿no? Porque digamos las empresas automotrices puede ser que mejoren el tema de la seguridad de sus vehículos, ustedes trabajando a través de las sugerencias de normas, implementaciones digitales, etcétera. Pero si no existe una unión, un trabajo en conjunto, quedan como iniciativas sueltas y no se llega tampoco a nada, ¿no? Claro, por eso es importante la articulación de todos estos roles y de todas estas funciones. Ya hubo un primer intento en el Ecuador en el año 2016, que usted recordará, se llamó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, en donde nosotros también participamos, promovimos aquello, tomamos como ejemplo lo que sucedió en España, y sí tuvo buenos resultados. En primer momento, la propia ley, producto del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se creó la Comisión Especializada de Seguridad Vial en la Asamblea Nacional, que tenía como objetivo justamente reformar esta ley y actualizarla, que dicho sea de paso nos tomó 5 años de actualizarla, porque en el 2016 empezó el tratamiento y recién en el 2021 se emite la ley y hasta ahora no podemos aplicarla por falta de un reglamento. Pero hubo un tema positivo, se empezaron a articular a todos los actores, tanto públicos como privados, se crearon mesas técnicas que hasta ahora siguen funcionando a nivel de Estado. Entonces se dio un paso importante, se vinculó mucho a los medios de comunicación. Los medios de comunicación empezaron a darse cuenta que su rol es importantísimo, el de difundir la magnitud y la naturaleza del problema. Se hicieron algunos talleres con los medios de comunicación porque hay una normativa, un protocolo, un procedimiento para dar noticias en temas de seguridad vial y de siniestralidad vial. Digamos que nos fue bastante bien. Luego se diluyó, con cambios de gobierno, se diluyeron y no se retomó. Y eso es importante, que estamos próximos a las siguientes elecciones y es un llamado a los que están de candidatos, a los 17 binomios, que dentro de sus planes establezcan también la seguridad vial, porque la mayor tasa de mortalidad que existe en el país
por encima del sicariato y de los temas delictivos es la siniestralidad vial. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado. Ya vemos algo totalmente normal el morir en las vías cuando es algo totalmente anormal. Nos está pasando como los sicariatos, ya no nos llaman la atención. Como ya hay todos los días, entonces dice, bueno, esto ya debe no ser sabemos normal. el mismo que pasó, es un nuevo. Y claro, ante esto además, esta falta de voluntad que yo dije hace un momento, o no terminar con lo que es ya el reglamento, y a pesar de existir pactos, mesas, talleres, etcétera, claro, nos deja a nosotros con la idea o con la sensación de o no están trabajando adecuadamente, que no creo que sea así, por supuesto, o existe algún otro interés de alguien que no quiere o de algún grupo que no quiere de pronto el que se termine y se expida un reglamento. No sé. Mire, sí, pueden, ¿no? Pueden existir seguramente... Es totalmente contradictorio al tema vida, si estamos hablando de vida, ¿no? Y de muerte, es contradictorio. Por supuesto, y mire, sin duda cuando hay una ley que empieza a regular, que empieza a controlar, y hemos analizado que al ecuatoriano, al ciudadano, no nos gusta que nos controle, no nos gusta respetar la norma, lo está diciendo las propias estadísticas, lo está diciendo la nuestra tasa de siniestralidad. Consecuentemente, ya el que existan leyes más severas, el que existan leyes con mayores sanciones, o el que existan leyes que atenten contra mi propio bienestar o mi propio interés o comodidad, porque no hablaría ni siquiera de bienestar, sino contra mi propia comodidad, ya nos molesta. Mire, yo tengo aquí un ejemplo que es propio de la ciudad. Tenemos un colapso en temas de tráfico por la gran cantidad de vehículos que existen, por falta de un buen sistema de transporte público. Esa es la razón que tenemos tantos vehículos. Pero la ciudad quiere tomar medidas de restricción vehicular, no nos gusta. No nos gusta, pero tampoco nos gusta el tráfico. Y criticamos el tráfico cuando somos parte de ese problema. Nosotros contribuimos cuando salimos de nuestro vehículo, un vehículo por cada 1.2 personas por cada vehículo, estamos contribuyendo a aquello. Entonces, es muy difícil el poder gestionar el transporte y el tránsito y la seguridad vial en nuestro país mientras tengamos este proceso de falta de institucionalidad que nos está llevando casi que a una anarquía en temas de transporte, tránsito y seguridad vial. Licenciado, queremos agradecerle, se nos ha acabado el tiempo, pero importante conversar con usted. Le volveremos a invitar, por supuesto, porque existen varios temas, incluso de aplicación de varias cosas por parte, en este caso en Quito, por parte del municipio, por ejemplo, la tercera placa, se habla de algunas cosas para mejorar, por lo menos en teoría, eso es lo que se dice, todo el tema de la movilidad y del tránsito y el transporte, que usted dijo que es algo totalmente distinto o son parte de un mismo, pero son diametralmente, a veces se los relaciona siempre juntos, pero no tienen mucho tanto que ver, y le vamos a seguir invitando, por supuesto, licenciado, a este espacio. Con enorme gusto, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por la entrevista. El licenciado Guillermo Abad ha estado con nosotros hablando sobre esta reunión, este conversatorio que se lo organizó por parte de la AEAD el 20 de agosto, en donde como conclusión además exhortan al gobierno nacional a expedir el reglamento de manera inmediata con la finalidad de implementar las reformas como la jerarquización de la movilidad, implementación de dispositivos tecnológicos en vehículos de transporte público y comercial, ejecutar la gestión y control de la velocidad en vía, establecer indicadores de calidad de servicio del transporte público, mejoras en sistemas de revisión técnica vehicular, entre otros. Ese es el exhorto al gobierno y lo que deja, por supuesto, este conversatorio. Muy gentil. Gracias a usted. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.